Meu querido amigo, Don querido Xurxo, qué gusto. eres un crack. ¿Por qué no te habré conocido antes, Chihuahua? ¡Qué bruto! ¡Qué maravilla! Eres un fenómeno. De Qué acuerdo. capacidad de comunicación, qué capacidad de contar, qué memoria, qué cabeza, qué cantidad de experiencia. Nos agotas as cámaras, nos agotas a grabación, nos agotas a nós. Eres un fenómeno. Sí. No, magnífico, muy bien. Julio, aquí están tus fotos. Tu agenda. Caray, caray, me gusta con el cariño que están transportadas. Sí, sí quiero ver, vamos a ver. Pues. Ah, mira por dónde salió la famosa estrella de la cárcel modelo de Madrid, sí. Sí, porque es el año 35, 34, 35, y en aquella época no existía más prisión en Madrid importante que la cárcel modelo. Don Julio Souza Fernández, máis coñecido como Julio Mayo, é o único supervivente da saga de fotógrafos Irmáns Mayo que, capitaneados polo irmán maior Paco, fundaron a Axencia Mayo en 1934. Todo era Agora, o fotoxornalista e historiador Xurxo Lobato, tras 10 anos de intenso traballo, achéganos á figura destes fotógrafos a través das imaxes da Guerra Civil Española. A través de as imaxes que sobre a Guerra Civil están depositadas na Biblioteca Nacional en Madrid, podemos ver o traballo destes fotógrafos comprometidos de esquerda que loitaron duramente na Guerra Civil a favor da democracia e que eran imaxes, estas que están depositadas na Biblioteca Nacional, que veñen do Ministerio de Información e Turismo. O Ministerio de Información e Turismo depositounas na Biblioteca Nacional. Entón, estas son unhas imaxes que posiblemente a súa orixe son a requisa que se produce despois da Guerra Civil, na posguerra, en distintos medios e maneiras. Entón, eu fixe unha escolma de alrededor de 90 imaxes, nas cales, hai imaxes, fotografías da retaguardia, fotografías do frente, fotografías de población civil, dos destrozos dos bombardeos, moita fotografía en Madrid, algunhas fotografías en Valencia, temos unhas fotografías moi interesantes do paso do Ebro, da batalla do Ebro, e tamén hai fotografías dos Pirineos, do cruce dos Pirineos, creo que a 43 División, e, en total, son unhas imaxes, por suposto en blanco e negro, de alguma maneira, é un panorama do que foi a Guerra Civil, de certos aspectos da Guerra Civil e de como encaraban estes fotoxornalistas, esta xencia Fotomayo, a maneira de facelas. Son fotos que están feitas para a prensa, están feitas incluso como unha forma de utilización como propagandística de alguma maneira en algún caso, é dicir, de difusión. A finalidade que teñen é unha finalidade de difusión, de difundir en aquel momento os horrores da guerra, que diría parafraseando un pouco a obra de Goya. Entón, este é o traballo fundamental que fan os Mayo. Este traballo de investigación e selección foi moi difícil debido a como chegaron estas fotos á Biblioteca Nacional. Isabel Ortega, do Arquivo Fotográfico da Biblioteca Nacional, explícanos esta cuestión. Bueno, la de los hermanos Mayo, como todas las demás que están en el fondo, porque llegaron todo, aquí no vinieron por autores, sino por temas, más que nada, está dividido principalmente por ciudades y por frentes. Y luego algunas cajas temáticas, carpetas también temáticas. Entonces aquí hay de muchísimos autores y llegan a la biblioteca a través de muchos avatares, porque esto procede de los centros de propaganda, de los organismos de propaganda que había en la propia guerra, tanto en el lado republicano como en el lado nacional. Entonces, al avanzar las tropas rebeldes, cuando van recogiendo todo lo que no les interesa que circule, pues va haciendo un fondo importante y todo ese fondo va a formar parte de una sección que van a formar en el Ministerio de Información y Turismo años después,
que se va a llamar Sección de la Guerra Civil. Cuando desaparece el Ministerio de Información y Turismo se queda en Cultura. Allí van a estar trabajando, sobre todo en el tiempo que estuvo Ricardo de la Cierva como ministro, hizo algunos libros utilizando estas fotografías y otra gente debió de ir porque está bastante revuelto. Hay de todo, o sea, hay de todos los temas, hay mucho republicano, pero también hay mucho de la parte nacional y está incrementado después con algunas cosas de posguerra. Pues, de las ciudades, de ciudades devastadas, algunas cosas de guarderías, algunas cosas así muy de posguerra, pero no hay mucho de posguerra, ¿eh? Igual que cosas también de anteriores a la guerra, porque proceden, ya te digo, de los centros de propaganda. Entonces ahí vienen lo de los hermanos Mayo y está mezclado pues, con otros fotógrafos como pueden ser Alberio Segovia, Torrents, Centellas, por mencionar fotógrafos españoles, ¿no? Pero también hay de fotógrafos extranjeros, ¿no? Como puede ser David Seymour o Robert Capa, o sea, Walter Reuter también. Lo único que hay de Mayo, que es bastante, pues hay fotografías diseminadas por distintas cajas, siempre del lado republicano, porque es donde ellos hicieron su trabajo, para los organismos de propaganda republicanos. Todo este material hay que tener en cuenta que está hecho para ser publicado, para ser difundido y para ganar adeptos a una causa o a otra. Entonces no son fotos casuales, sino son fotos elegidas. Como xa comentamos anteriormente, don Julio Mayo é o único supervivente desta saga de fotógrafos. Cando falamos con el do seu recordo sobre a Guerra Civil, descubrimos un home entrañable, que aos seus 91 anos conserva unha memoria prodixiosa. Hombre, nací en la ciudad de Cristal, en La Coruña, de cuyo, que me acuerde, no que me acuerde, que me hayan dicho, nací en la calle del Sol, número 4, segundo piso, porque entonces los niños no nacían, ni venían de París, ni nacían en sanatorios, nacían en casa. Yo nací en casa. Mis recuerdos de mi infancia no son muchos, porque claro, ten en cuenta que yo me voy de La Coruña con mi madre y mis hermanos cuando yo tenía alrededor de 9 años. Entonces, de ahí para abajo, puedo acordarme de ciertos detalles. Me acuerdo de cuando me llevaban a bañar al Orzán, en el rompeolas, en el invierno, pues era para mí era fabuloso, impresionante, porque las olas llegaban y te mojaban todo. Entonces, con las capuchas que llevábamos contra la lluvia, esperábamos que la ola chocase con el objeto que cayese encima de mí todo el chaparrón de agua salada. Aquí todos los niños jugábamos y cuando venían a por nosotros nos encontrábamos que pues todos empapados, entre paréntesis, no empapados, sino bajo nuestras capuchas, pero mojados las botas, los pies, todo. Y el coso era que llegábamos a casa, los primeros que miraban eran las botas. Y al vernos todos mojados y el salitre marcado encima de la bota, ¿dónde estuviste? Si vienes de la escuela. No, pues pasé al rompeolas porque había las horas muy altas para verlas, nada más un momentito. No, esa paliza que te prego. Siempre, cuando no, nos íbamos entonces por la playa. Esta playa prácticamente no había paso. En esta playa era prohibido bañarse debido a las condiciones que tenía y la cantidad de piedras que tenía a la orilla. El Orzán era una playa peligrosa, de grandes olas, y me bañaba siempre, me iba acompañado de un obrero de mi padre, un tal Manoliño, que era el encargado de darme el chapuzón, y luego para contentarme, tiritando de frío y envuelto en una sábana, me compraba un churro, donde venía el churrero con un cacharro, con azúcar, como si fuera un salero, y descansando el churro sobre un papel de estraza, te lo ponía todo de azúcar. También tuve mi traje de marinero,
Entonces me llevaban al relleno. Pues ahí estaban todas las muchachas de servir con sus respectivos niños a su cuidado. Pero también había muchos soldados, muchos militares. Y la práctica de ellas, las conversaciones de las muchachas, era pues siempre, cada una tenía su soldado, su enamorado. Estábamos en lo mejor de la familia y viviendo pacíficamente del trabajo de mi padre, cuando desgraciadamente el 22 de marzo de 1926 mi padre fallece de un ataque cerebral, por más que médicos que han atendido a mi padre en aquellas fechas, no se pudo hacer nada y falleció. Con ese motivo de fallecimiento de mi padre, mi hermano Francisco, para todos Paco, y más tarde conocido como Paco Mayo, le dice a mi madre que se va a Madrid como voluntario al cuerpo de aviación. Paco eligió aviación con la idea de hacerse fotógrafo aéreo y estudiar el curso de fotografía. E así foi. Os Mallo é unha esencia pois, que se organiza fundamentalmente a partir do núcleo de Paco Mallo. Paco Mallo un pouco é alma mater, Julio Mallo era moito máis novo, primeiro funciona como axudante, era a esencia Foto Souza. Despois de certos problemas que tuveron en Asturias, na Revolución de Asturias, por unhas fotos que non lles gustaban ao réximen, e pola persecución da policía, inventan o nombre de Mallo, Foto Mallo. De Foto Souza pasa a Foto Mallo. Non? E por que Foto Mallo? Porque Mallo é o 1º de Mallo. Mallo é o mes e o día dos traballadores. Eles eran xente comprometida coa esquerda, entonces, bueno, buscaron un nome mítico en aquel momento, entonces chamándose Foto Mallo. Non? Y a partir del 34, principios del 35, nos convertimos Paco en Paco Mayo y en Foto Mayo nuestra razón social. Bueno, trabajamos el 35, trabajamos el 36, viene la guerra, yo me voy voluntario y Paco se queda como corresponsal gráfico de guerra, junto con Alfonso Campúa, todos los fotógrafos de Madrid, en la directiva de la Asociación de Reporteros. Y le dábamos información a periódicos, claro, de extrema izquierda. Fotógrafos exclusivos de esos periódicos, de conflictos diarios que había, sobre todo el 36, vamos, antes de la sublevación de esos monos que se levantaron traidores a la República. Hombre, la gran bandera republicana, tricolor, rojo, amarillo y morado. Sí, señor, la bandera republicana. Ahí está la justicia con atrás la bandera. Aquí está el primer gobierno del año 31. Visitamos a Casa Museo Casares Quiroga con don Julio Mallo, onde nos conta como viviu el a chegada da Segunda República. Estaba estudiando en el Instituto de calle San Bernardo y era ayudante de mi hermano Paco. Salía con él a todos los conflictos callejeros que había entonces, que eran muchos. Llegué a la Plaza Mayor y de la Plaza Mayor fui a la Puerta del Sol. Vi millares y millares de gentes, todas bailando, contentos. Los militares rompían sus insignias monárquicas y las tiraban, y todo era fiesta. Es decir, fue una república, como en pocos países ha ocurrido, que no ha entrado con sangre, sino al revés, de felicidad y alegría, después de tantísimos años del dominio de los Borbones. Participé en todo ese bullicio de alegría, porque era tranquilidad y alegría, no, una república más alegre yo creo que no la puede haber en el mundo. Un cambio de régimen después de tantos años, con ese
esos síntomas de alegría de un pueblo, carajo, es insólito. Los monárquicos se escondieron, los demás huyeron y vivimos en paz y tranquilos. Pero como todos saben, a República durou pouco. En 1936, don Julio Mayo ten 17 anos e alístase como voluntario nas filas do bando republicano. Porque el 18 de julio, viviendo yo en la calle de Fernando de los Ríos, número 31, junto con un amigo vecino, nos fuimos a alistar voluntarios, nos presentamos en el cuartel Infante Don Juan, en la Moncloa, nos admitieron de inmediato y en ese mismo día nos trasladaron en tren de Madrid al Escorial. En el Escorial nos embarcaron en camiones y nos llevaron a la sierra, y en el frente de Peguerinos fue mi bautizo de fuego, mi bautizo de la guerra. Yo salí con mi cámara, estuve mandando rollos a mi hermano Paco, a la redacción de Mundo Obrero. Se me fue apagando la ilusión del reportero gráfico y me fui subiendo en el valor militar hasta que llegué a teniente del ejército, con el cual terminé la guerra. Son moitas as anécdotas que nos contou don Julio sobre a súa experiencia na guerra. Nós quedamos con esta. Estando en el frente de Nules, teníamos el altavoz del frente que llamábamos, y teníamos enfrente de nosotros un batallón de gallegos, de la quinta de Navarra, no sé qué cosa. Y había tiroteos terribles y estaban las líneas muy cerca. Entonces yo cogía el megáfono y decía: galegos en pé, denantes mortos que escravos, pasad de vosas filas da República. Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se calmaba el tiroteo. Decía: vosotros ganáis un real, aquí les pagamos 10 pesetas a los soldados. Y después poníamos el disco de Lino Riego, del Lino Gallego. Y otra vez otro tiroteo de miedo. En 1939 remata a guerra e a don Julio Mayo fano prisioneiro. Para vergüenza de España, para vergüenza mía y de la República, fui hecho prisionero en mi patria por una división italiana. Después todo cambió. Se le lavó el cerebro a una parte de los españoles. Se metieron 30, 40.000 presos en las cárceles y poco a poco le fueron eliminando. La gente no quiere saber las cosas, la gente no quiere recordar esas cosas. No me arrepiento de lo que he hecho, no me arrepiento de haber sido voluntario, volvería a ser de nuevo si algún conflicto de ese tipo y valiese para algo, lo volvería a apuntar. Pero los años pasan, los años pesan, yo ya cumplí como español, ya cumplí con mi patria. Rematada a guerra e tras pasar por distintos campos de concentración, don Julio Mayo regresa ao seu traballo como fotógrafo, pero a represión franquista durante eses anos é implacable. Trabajando en esa fotografía de la calle Hortaleza, yo me atravesé Hortaleza Montera, de Montera a Sol, y en Sol, esquina Carretas, me piden la documentación unos agentes. Saco y muestro una cédula personal que tenía yo, que había sacado en el barrio de la Guindalera. Y la ley me dice: ¿con que estudiante no? Digo: sí, señor. ¿Y ahora? No, es que ya dejé los estudios, estoy en una fotografía aquí en la calle Hortaleza. A ver, sus manos. Me esposan, me ponen las esposas en plena calle, en plena Puerta del Sol,
de día y me atraviesan todo Sol y la Gran Vía, esposado, hasta llegar a la calle San Bernardo, esquina a la calle de Amaniel. Sí. Me meten en un calabozo, no un calabozo, era un piso, un sótano. Y digo, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me habrán detenido? Daba vueltas a todo. A los 2 o 3 días me llaman a declarar, allí en ese lugar. Y con un zorrigago de esos que usaban los guardias de asalto, me empiezan a dar un lápiz y un papel. Queremos que nos digas quiénes componen el Partido Comunista del 28 de marzo acá. Yo qué sé. ¿Cómo que no? Te venimos siguiendo, no lo intentes. Es igual, si no quieres decirlo, nosotros te venimos siguiendo hace mucho tiempo. A ti y a tu hermano. Al decirme eso dije yo, estos tipos están totalmente descontinuados porque mi hermano está en América, está en México, y no podían estar siguiendo. ¿Y a mí qué? Pues, de casa, del trabajo a casa, de casa al trabajo, en 4 caminos, ¿qué podían seguirme? Bueno, entonces me amenazaron con corriente eléctrica en los testículos y paldillos en las uñas, yo qué sé, me pegaron lo que quisieron. Había otros, yo estaba incomunicado y en el piso, en el sótano donde estaba yo, había 4 o 5 presos más. Y decía, todos los días se oyen los gritos de las gentes. A ti te oímos poco, pero también te oímos. Digo, sí, ¿te pegaron? Sí, me pegaron. Bueno, a los 2 o 3 días me vuelven a subir. ¿Qué, se te refrescó la memoria? Pues no, señor. Digo, quien puede responder por mí es el señor Francisco Laguna, que está en registros centrales de la Dirección General de Seguridad. ¿Tú conoces a ese señor? Sí, señor. Es amigo de mi madre. A la otra semana siguiente me dice, aquí tienes tu cinturón, aquí tienes tu cordón de los zapatos, aquí tienes todo, tu pañuelo, ponte tu abrigo y cuidado con las compañías. Cansado de tanta represión, don Julio Mayo decide, como tantos outros españois, abandonar a súa patria e emigrar a México, onde xunto co seu irmán Paco acabarán converténdose nunha institución no mundo do fotoxornalismo mexicano. Me acogieron muy bien, cuyo país le debo, pues, mi trabajo, mi libertad, mi sustento y la educación de mis hijos en la universidad, los 3 universitarios. Por lo tanto, a mí no me queda más que reconocer México, para la migración republicana, ha sido un lugar donde te recibieron con los brazos abiertos y donde todo el mundo se acomodó gracias a la benevolencia del gobierno de su pueblo. Case 70 anos despois de marchar pro exilio, don Julio Mayo regresa á súa patria, á súa Coruña natal, para recibir unha cálida homenaxe con motivo da inauguración da exposición Irmáns Mayo, Guerra Civil Española. E descubrimos que, a pesar de que xa pasou moito tempo, don Julio é dos que perdoan, pero non esquecen. La guerra. Valía más no hablar de la guerra. Yo no soy partidario de la guerra, ni he sido partidario de la guerra, jamás. Y hay de aquel que sea partidario, se puede ir saliendo porque la guerra no es para personas civilizadas. Pero bueno, tuvimos que soportar una contienda porque un grupo de generales traidores, ambiciosos, se levantaron en armas. Aquí van a encontrar fotos de diferentes frentes del lado republicano, naturalmente, del lado de un gobierno legalmente constituido,
que estaba en España, como reporteros gráficos. Nos tocó vivir esa guerra que tanto odio, y como tales cubrimos los frentes de combate, y aquí hay una pequeña perspectiva de lo que fue. Es decir, imposible poder describir fotográficamente una guerra de 3 años inagotable, con 1 millón de muertos y con otro 1 millón después en las cárceles, liquidados diariamente. La guerra vale más no recordarla, vale más que no se repita. La guerra es un crimen organizado al servicio de potencias y al servicio de la gente de dinero. La gente honrada y trabajadora no quiere la guerra.